Queridos amigos, una vez más, el título de este pequeño tema es Nuestro testimonio en favor de Jesús. Si ustedes revisan los 5 cortos estudios antes que este último, ustedes se van a dar cuenta que los pequeños temas se trató em, sobre Pilato, la multitud, los apóstoles, y sobre María Magdalena, eh, y así muchos personajes. Bueno, no vamos a alargar el tema, ahora vamos al grano y vamos a pensar sobre nosotros. Nosotros en esta generación de cristianos en todo el mundo, ¿qué estamos haciendo por Jesús? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, generalmente a la humanidad? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando en favor de Jesús, en favor de la palabra de Dios, en favor de los ángeles que están alrededor de nosotros, en favor del Espíritu Santo y así sucesivamente hacia el gobierno de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué cosas estamos haciendo? Es muy importante que analicemos una y otra vez. Cuando Juan presenta testigo de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Juan 20, 30, 31. Juan 20, 30, 31. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús, de haber estado allí. Estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad que sí? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las que quienes presenciaron sus milagros. Imagínense cuántas personas no pagan un viaje por ir a Israel para ir por lo menos a tener una idea, ¿no? Dónde caminó Jesús, dónde murió más o menos aproximadamente, dónde se bautizó, dónde hizo milagros, dónde cargó la cruz, bueno, sucesivamente. ¿Qué cosas, todas las cosas que hicieron los apóstoles, Jesús? ¿Quién no paga por ir a ver, incluso hasta pastores, para confirmar sus predicaciones, su fe en Dios? Muchas personas van porque quieren confirmar su fe en Jesús. Imagínense, y muchos de nosotros no podemos ir a esos lugares. Pero bueno, el punto es, ¿qué hacemos nosotros por Jesús? Pregunta, ¿por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenía bienes o que no tenía quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Puede, podemos tener contexto en Mateo 24, 2, 6 al 8 y 14. Nomás voy a leer el versículo 2 de Mateo 24, 2. Dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y no sea derribada. Eso dijo Jesús cuando los discípulos se acercaron a él y le enseñaron el templo. Y eso es lo que él dijo, a eso se refiere el texto. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritos bíblicos predijeron, como la destrucción del templo en Mateo 24:2, de la destrucción, la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, creo yo, se encuentra en Mateo 24:2. La proclamación del Evangelio a todo el mundo se encuentra en
Mateo 24:14. La gran apostasía está en segunda de Tesalonicenses 2:3. Y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado se encuentra en Mateo 24:6-8. Durante toda la vida y el ministerio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían haber desaparecido de la historia hacía mucho tiempo atrás. A diferencia de nosotros, ¿cómo podría haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por lo dicho de Natanael, Nicodemo, la mujer Samaria o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Comentario, queridos amigos. Vamos a los comentarios. Listo. Vamos a leer. Contemplando el destino de la ciudad que tanto había amado, el alma de Jesús lamentaba a la niña de sus ciudades, de sus cuidados. Cuando dice la niña se refiere a Israel, que Dios, Jehová Dios, el Hijo, quisieron a Israel como la niña de sus ojos. El amor no correspondido quebrantó el corazón del Señor, del Hijo de Dios. Poco se imaginaba la multitud el dolor que embargaba el espíritu de aquel a quien adoraba. Veían sus lágrimas y oían sus gemidos, pero no podían comprender el significado de su lamento por Jerusalén. Mientras tanto, los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud por causa de su propia autoridad. Cuando la procesión está por descender del monte de las olivas, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumultuoso regocijo. ¿Cuántos preguntan o cuando preguntan, ¿quién es este? Los discípulos llenos de inspiración contestan en el elocuente acorde repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán os dirá, esta es la simiente de la mujer, que herirá la cabeza de la tribu de Judá. Bueno, esto está en inglés, pero se los voy a leer. Dice, Daniel will tell you he is the Messiah. Daniel dice, les dirá que él es el Mesías. Hosea will tell you he is the Lord of the Ghost. El Mesías. Osea les dirá que Él es el Señor Todopoderoso. Y está en Oseas 12:5. John Baptist will tell you he is the Lamb of the God. Juan el Bautista les dirá que Él es el animal que fue sacrificado. Está en Juan 1:29. The great Jehovah has proclaimed from his throne. El grande Jehová es proclamado de su trono. This is my beloved son. Este es mi hijo amado. Está en Mateo 3:17.
His disciples declare, "This is Jesus, the Messiah, the Prince of Life." Los discípulos declararon, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el que va a redimir al mundo. Se encuentra en The Spirit of Prophecy, el Espíritu de Profecía, tomo 2, página 395, parcialmente en El Deseado de Todas las Gentes, 531, 532. Ay, disculpen amigos que estaba esta parte en inglés y no podía dejarlo, tenía que leerlo. Vamos a continuar con la lectura. Dice, tenemos los grandes principios de la salvación reveladas en la palabra de Dios que tratan de nuestro bienestar eterno y nuestras propias almas deberían estar encendidas con el amor de Dios. Deberíamos estar prestos a proclamar sus alabanzas. Cristo debe morar en nuestro corazón mediante la fe, a fin de poder aprender de Él y ser colaboradores suyos. Debemos ir unidos, decididos con la ayuda de Dios a dar testimonio de su gloria en cada acto de nuestra vida. The Review and Herald, 22 de octubre 1889, párrafo 10. El último párrafo dice así: tenemos una obra importantísima que hacer, la obra de obedecer a Cristo y dar testimonio de Él. Dijo a sus discípulos, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos habían de ser honrados dando testimonio de la misión de Cristo. Habían estado con Él constantemente y habían adquirido un conocimiento valiosísimo para impartir a los demás. Nosotros no podemos estar con Cristo presencialmente como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, y a todo medio de este poder nosotros también podemos dar testimonio del Salvador. The Gospel of Herald, 1 de agosto de 1900, párrafo 2. Queridos amigos, gracias por venir a visitar este canal. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos.